Hablar de la muerte, como que no es un tema muy agradable para muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos pensando y luego decimos, mejor de eso no hablemos. Y qué difícil porque en algún momento nos sorprende con un ser querido y viene una crisis emocional y a- muchas personas se pelean con Dios pensando que Dios es el culpable. Pero hay algo lindo en el cristiano, que usted y yo sabemos que la muerte física es inevitable, pero que vamos a estar con el Señor, porque hay resurrección. Bienvenidos a Buscando de Dios y bienvenidos a su programa Palabra Pura, Sólida, Práctica. Estamos en Primera de Corintios, ya terminamos el capítulo 14. Hoy entramos a el capítulo 15. La lección anterior, ¿se acuerdan? Que fue bien sencilla, porque seguimos hablando de que se da énfasis en Corinto a que la iglesia estaba insistiendo en hablar los dones espectaculares, especialmente el don de lenguas, ¿verdad? Para estarse luciendo y toda la iglesia quería hablar. Aún quiero decirle a usted que esos dones espectaculares como el de profecía, el de lenguas, fueron bien útiles y claro, en un momento adecuado el Señor los puede volver a utilizar y he tenido el testimonio de un hermano que ha hablado en algún idioma con personas en el momento adecuado sin haber aprendido el idioma. Fantástico. Dios puede hacerlo porque así Él es Él, eterno y bendito. Pero se enfatizó que el don de profecía era mucho más importante que el don de lenguas. Toda la gente luchando por hablar lenguas en la iglesia. Y Pablo ya aclaró, los dones tienen que servir para edificación de la iglesia, si no, no. Pero el don de lenguas no es para la iglesia. El don de lenguas es una señal para los inconversos. Entonces, no tiene sentido que usted me esté hablando en otros idiomas. Y no me venga a decir que está hablando en idiomas angelicales, por favor. Porque Pablo ya en el 1 Corintios 13 puso eso como una exageración. Dijo, pero no. Bueno, pero hoy entramos a un tema, hermanos, maravilloso. Ahora, cuando yo digo maravilloso, usted dice, si todos los temas son maravillosos, se ha dado cuenta que 1 Corintios nos ha llevado Pablo con un montón de temas. Increíble. Pero ¿por qué le digo que esto es tan importante? Porque, hermanos, hoy vamos a hablar sobre la resurrección, el fundamento de la vida cristiana. Y Pablo aclara aquí los pensamientos, especialmente de la cultura griega que influenciaba. La cultura de Grecia ha influenciado por años y por años con su idioma, con su cultura, con un montón de cosas. Y aquí está la influencia de los griegos. Oiga, los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección. A ver, quiero que razone esto. Los griegos creen que el alma es inmortal, pero no creen que hay resurrección. Pareciera ser que no tiene sentido, se lo voy a decir, porque cuando una persona se muere, el cuerpo se queda tirado y el alma queda liberada, porque ellos piensan que el cuerpo es pecaminoso y entonces al hablar de resurrección es volver a regresar al cuerpo del que se liberó el alma y otra vez a estar en un cuerpo lleno de pecado. Eso no lo aceptan ellos. Así es que yo me muero, gracias a Dios, ya se quedó mi cuerpo tirado, mi alma está libre, porque mi alma es eterna, pero no hay resurrección. Ese es el pensamiento de los griegos. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que toda esa influencia estaba metida en esa cultura. Y quiero decirles a ustedes, por ejemplo, cuando estudiamos en Hechos, ¿se acuerda? Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo les habló a los atenienses, Atenas, la cultura griega ahí, y les habló, y en esa cultura Pablo, les voy a leer, Hechos 17, versículo 31 y 32, les habla sobre el plan de salvación, la venida del Señor Jesucristo. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y viene juicio para todas las personas, por aquel varón a quien designó,
por aquel varón. Es Jesús de Nazaret. Dios lo designó para efectuar ese juicio, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí está Pablo predicándoles y hablándoles, señores, van a ser juzgados toda la humanidad. Y un varón, Jesús, es el que encargado de esto, porque él murió, pero también resucitó. Y aquí el versículo 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Eso lo estudiamos. Miren cómo cuando Pablo estaba hablando, todos interesados, pero cuando hablaron de que ese hombre Jesús, que va a juzgar al mundo, resucitó, dijo, no, 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 ese ya no, porque nosotros creemos en el alma eterna, pero no hay resurrección. Entonces ya dejaron de escuchar al apóstol Pablo. Hermano, ahora vamos a hablar sobre la confirmación de la resurrección. Si no hay resurrección, estamos perdidos. No vale la pena haber creído en Jesucristo, un Jesucristo muerto. Entramos a los versículos que vamos a estudiar del 1 al 11. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Bueno, ahora entramos que Pablo principia a hablar sobre su defensa, sobre la resurrección del Señor Jesucristo. A esto se le llama apología. Viene Pablo con su apología. Apología, yo creo que es la ciencia de la defensa y confirmación de una verdad. Pablo va a poner todos sus elementos para confirmar que cuando se habla de la resurrección no es un invento humano, sino que es una realidad. Hay resurrección, aunque los griegos se estaban burlando de él cuando decía que había resurrección y ellos confirmaban que no. Entonces Pablo confirma aquí, pero con evidencia, no solamente sí, porque hay gente que dice, yo no creo en Dios. A ver, demuéstreme por qué no cree en Dios, porque que usted diga que no cree en Dios, a mí me tiene sin cuidado. Y dice, de hecho, en su corazón no hay Dios, dicen los salmos, que se pudra, pues no, no hay Dios, no hay Dios. Pero Dios sigue en su trono. No porque un insensato diga que no hay Dios, ya Dios deja de existir. Entonces, Pablo va a refutar, pero va a poner elementos especiales sobre la predicación del Evangelio, que es la resurrección de Cristo. Ahora, mire cómo me interesó, me gustó mucho este versículo. Dice, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 3 puntos. Uno, lo que usted y yo debemos hacer, no en un púlpito, hermanos. No hay que pelear por un púlpito, hombre. Usted y yo tenemos que compartir el Evangelio. El Señor va a poner personas para que nos escuchen. Dice, el Evangelio que predicamos, que hemos predicado, el cual también recibisteis. La gente puso atención y recibió ese mensaje de salvación. Gracias a Dios. Y ahora dice, en el cual perseveráis. Esa es la etapa en la que usted y yo debemos mantenernos. Alguien predicó la palabra, yo escuché la palabra, fui convencido por el Espíritu Santo. Ahora yo confirmo que Cristo es mi Salvador. ¿Cómo? Perseverando. Tan sencillo, ¿verdad? Hay quien lo persevera, déjelos. Si no perseveran, no se ponga a discutir, mire, ¿se va al cielo o no se va al cielo? Ese es asunto de Dios. Yo escuché el mensaje, yo puse atención, recibí a Cristo en mi corazón y ahora yo persevero. Qué precioso versículo el que Pablo nos presenta. Los evangelios, hermanos, nos narran la resurrección del Señor Jesucristo. Y aquí, en este capítulo, todo el capítulo, que es una joya, hermano, Pablo nos está confirmando, pero bien confirmado, que no hay ninguna duda sobre la resurrección. Bueno, el Evangelio dice aquí. Cuando hablamos de el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Nosotros predicamos el Evangelio. El Evangelio nosotros lo hemos titulado, y así lo entendemos, como las buenas nuevas de salvación. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué implica esas buenas nuevas de salvación?
Dios se encarnó, ¿sí? Dios fue crucificado y después de ser crucificado, oiga usted, murió. Y mire, tenemos que enfatizar en que murió, pero después resucitó. Tenemos que entenderlo. Ese es el Evangelio. Y ahora está a la diestra del Padre y va a retornar para llevarnos y estar con Él eternamente. Bueno, ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está ya la presentación. El evangelio que os he predicado, dice, ustedes ya conocen de eso. Ustedes ya están en la sintonía porque ustedes han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero fundamentalmente al creer en su resurrección. Ah, yo creo en Cristo como mi Salvador, pero en la resurrección no creo. No, 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 usted está perdido. Porque si no hay resurrección, no crea en Jesucristo. ¿Para qué? No sirve de nada. La resurrección es el fundamento de todas las buenas nuevas de salvación. El Evangelio en el cual perseveráis, dice el versículo. Perseverar, hermano, esta es la confirmación de una fe auténtica. Usted persevera. Ah, usted está en la fe. Usted está en Jesucristo. Es que hay muchos que no perseveran. Hermano, usted no conoce el corazón si son de Cristo, si no son de Cristo. Si son de Cristo, que Él trate con ellos. ¿Se van al cielo o se van al infierno, hermano? Eso es asunto de Dios, no es asunto mío. Yo voy a perseverar. Esta es la fe, la confirmación de mi fe, mantenerme fiel al Señor. Ahora, entendemos que hay mucha gente infiel. Ese es el problema de ellos con Dios, no se meta. Yo quisiera que leyéramos aquí, vamos a ver, 11:19. A ver si lo tengo aquí a la mano. 1 Corintios 11:19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Dentro de la iglesia hay hermanos con problemas, con rebeldía, peleoneros, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hermano, no todo el que diga ser cristiano es cristiano. No todo el que venga a la iglesia y nos diga qué tal hermano es hermano, yo no sé, porque yo no conozco el corazón. Pero ese es asunto de nuestro Señor. Y Primera Juan 2:19, aparte, Primera Juan 2:19, apunte. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso a mí no me preocupa. Mire, será cristiano, no es es que mire lo que está haciendo. Hermano, este asunto de Dios, ore por él, porque si es cristiano, el Señor lo va a tener que traer con una disciplina, con un castigo, pero lo va a traer. Y si no es de él, que regrese a su lugar. Estuvo con nosotros un ratito, pero le gustó el ambiente, pero no era de nosotros, porque no persevera en Cristo. Bueno, ya mencionamos el primer versículo. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el que ustedes ya recibieron y en el que debemos perseverar. La perseverancia, entonces, es una confirmación de que yo sí tengo a Cristo en mi corazón. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Oh, aquí hay un versículo para los que dice, ya ve, hermano, hay que retenerla. Si no, no somos salvos. Quiere decir que sí se pierde la salvación. No, hermano, tenga mucho cuidado con sus interpretaciones. Aquí encontramos una confirmación, una señal de fe genuina. Ya Pablo lo mencionó anteriormente. Permanecer. Hermano, los que no permanecen, ellos y Dios no se quiten la vida y no se ponga usted a discutir si sí o no, si se van al cielo o no. Hermano, ese no es asunto suyo, no pierda tiempo en eso. Yo confirmo que yo soy del Señor, segurísimo, garantizado. ¿Cómo? Porque permanezco en el Señor. Punto. Si no, creísteis en vano. Estar dentro del grupo, pero sin la fe salvífica. No pusieron su fe en Jesús, dijeron, pensaron que lo habían hecho, pero no es el corazón, no es de corazón. Entonces, si no, creísteis en vano, dice, una garantía de que usted es de Cristo es la perseverancia. Ya no discutamos lo demás.
a pesar de problemas, de luchas, de enfermedades, situaciones múltiples que nos vienen, yo persevero. Hermano, ¿qué le pasó? Estoy de bajón, hermano. Es que tengo muchos problemas, hermano. Pero no tiene que ver nada con mi perseverancia. Yo paso con problemas por luchas. Qué lindo que las enfrento con Jesús conmigo. Antes sin Cristo las iba a enfrentar solo. Perseverancia. Así es que tengamos mucho cuidado. Una garantía de que usted es de Cristo, la perseverancia, a pesar de todo lo que nos pase. Pero acuérdese de esto, y esto es asunto ya del Señor Jesús. Mateo 7, 22, 23 dice, muchos me declararán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo diría, asistimos a la iglesia buscando de Dios, fíjate. Y el Señor les responderá, yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creísteis en vano, dice aquí. No valdría la pena estar aquí aparentemente metidos si no hay resurrección de Jesucristo. Hermano, si yo no creo en la resurrección de Cristo, el haber creído en Cristo no tiene sentido, porque no hay resurrección. Ese es, creísteis en vano, que nos está presentando aquí la palabra, hermano. Nosotros, eh, para evitar problemas y todo, yo, pues simplemente yo no pienso en eso. Fíjese, yo persevero como cristiano. Pues que yo acepté a Cristo. Y yo no puedo ya renunciar a Cristo. Yo me gozo con Cristo. Tengo tantas bendiciones. Yo debo perseverar. Para mí no tiene ningún problema. Lástima los que solamente dijeron tener a Cristo o les gustó el ambiente o cuantas cosas, ¿verdad? Ahora, versículo 3 y 4. Porque primeramente, y ahora ya principio Pablo va a mencionar, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermano, lo fantástico aquí, al inicio de su apología de Pablo, apología, apologética, hermano, la defensa de una verdad para poner evidencias claras. Aquí la apologética, la apología de Pablo sobre la resurrección del Señor se basa en una palabra, en una expresión bien linda, conforme a las Escrituras. Yo no vengo a inventar nada, señores. Yo no vengo a decirles que sí hay resurrección, pero no tengo elementos que me sostengan. No, conforme a las Escrituras, indicando con esto que, hermanos, no es Pablo el que lo inventó, sino que con anticipación los profetas anunciaron este maravilloso evento. Y oiga, cuando habla conforme a las Escrituras, el Señor Jesús también nos dio ese ejemplo. El diablo estuvo tentando al Señor para que lo hiciera fracasar, según él. Y el Señor, ¿cómo le respondía? Escrito está, conforme a las Escrituras, escrito está. Así mencionaba el Señor Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados. Hermano, lea el Salmo 22:15, léalo por favor. Salmos 22:15 y Salmos 16, 10 y 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, óigalo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oiga esto. Dice, no dejarás mi alma en el Seol, solo entienda. Me fui al sepulcro, pero no vas a permitir que yo me quede en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mi cuerpo no se va a quedar en el sepulcro corrompiéndose hasta volverse polvo. No. Y usted ya sabe que Jesús murió, estuvo en un sepulcro, su cuerpo nunca se corrompió. Al tercer día, él ya resucitó con un cuerpo de gloria. Está anticipado, hermano, 1000 años antes de Cristo, hermano. Aquí esos dos salmos preciosos, ¿verdad? Muy bien, quiero que hablemos un poquitito así sencillo de Seol, Seol. Aquí dice Seol, y también lo dice el Salmo 16, ¿verdad?
el Seol. Es la palabra hebrea Sheol, 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 o en el griego Hades, Hades, Hades. Así, Seol o Hades es el mismo lugar, es la misma interpretación. Lea Lucas 16:33, el rico y Lázaro. Y el rico está sufriendo y está en el Seol, dice la palabra. ¿Qué es lo que entendemos entonces por Seol? Seol primero es el lugar a donde van los muertos sin Cristo. Es el infierno, le llamemos nosotros, es el Seol. Hermano, antes del juicio del trono blanco. Cuando lleguemos a Apocalipsis 20, 21 y 22, y cuando venga el gran juicio del trono blanco, Satanás va a ser entregado para ser guardado eternamente en el infierno que fue preparado para él y para todos los que le sigan por haber rechazado a Jesucristo. Ahí está el lugar a donde van los que mueren sin Cristo. Pero también se utiliza esa palabra como el lugar a donde van los muertos, el sepulcro. Así es que el sepulcro también se usa esa manera. Estos salmos que yo mencioné se conocen como salmos mesiánicos porque profetizan, anuncian al Mesías. Por eso Pablo está diciendo, conforme a las escrituras. No estoy inventando, no sé, ya lo dijeron, ya Dios lo dejó escrito, señores. Así es que hay salmos mesiánicos. Le voy a mencionar, apunte porque eso es bien interesante. Algunos salmos mesiánicos. Apunte. Salmo 2. Preciosos. Le voy a dar los preciosos. 2, 16, 22, 110. No todo el salmo habla del Mesías, pero versículos adecuados del salmo son dirigidos exactamente a el Señor Jesucristo en su venida, su muerte, su resurrección. Salmos mesiánicos, hermano. Jesús también lo dijo en Juan capítulo 3, ¿se acuerda usted? El capítulo precioso del amor del Señor. Juan 3, 14 al 18. ¿Qué dijo? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hermanos, eso fue año 1500 antes de Cristo. Hermano, Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya estaba anunciando, ese era un tipo de Cristo, cuando pusieron una serpiente de bronce y que todos los que eran mordidos por las serpientes miraban a la serpiente de bronce y el veneno perdía su efecto. Y esa es una figura, un tipo de nuestro Señor Jesucristo que se colgó en la cruz, y todo el que mira a Jesucristo, todo el que pone su fe en Jesucristo, es librado del veneno, de la serpiente, Satanás, del pecado. Eso lo dijo también el Señor Jesucristo. Y hermano, no se les olvide, por favor, Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado la mano del Señor? Es que, y principio a ver todo el sacrificio del Señor, le vamos a ver, pero no le vamos a reconocer por su cara desfigurada. Fue aplastado, fue lastimado, a la cuantas cosas. El Salmo, Isaías 53, se habla de el siervo sufriente. Isaías 53, maravilloso. Bueno, entonces dice, asimismo, el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sí murió. Esto es algo interesante. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fue sepultado. Hermano, hay algo bien interesante. Los evangelios, los 4 evangelios lo narran. Había un sepulcro. Jesús fue metido en el sepulcro, fue sepultado. Es decir, que Jesús murió. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando tanto que murió? Murió de verdad. Porque los enemigos inventaron que no murió. ¿Se acuerdan que aún los fariseos, cuando vieron la tumba vacía, dijeron, los discípulos fueron y se robaron el cuerpo? Pero ahí todavía se robaron el cuerpo del que se murió. Pero hay unas doctrinas torceduras de que el Señor Jesús no murió.
Fíjese que cuando él estaba en la cruz, él sufrió un desmayo. Y entonces cuando sufrió el desmayo, el lo fueron a bajar, pero no estaba muerto. No, Jesús no murió, sino que tuvo un desmayo. Hermano, entonces, si tuvo un desmayo, Jesús no murió. Jesús no pagó por los pecados. No hay resurrección porque no se murió. Hermano, Pablo dice, y que resucitó su victoria, la derrota sobre Satanás. Desde Génesis 3:15, el protoevangelio, el primer evangelio, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Jesús, la simiente de la mujer, le hiere en la cabeza, le da un golpe mortal a Satanás. Aunque tú le vas a morder en el calcañar. El diablo llevó a Cristo a la cruz. El diablo usó a gente para que mataran a Jesús, pero Jesús al resucitar dio la victoria, le dio un golpe mortal a Satanás. Hermano, resucitó. Negar la resurrección del Señor Jesús, hermano, es confirmar que su sacrificio no valió la pena. Si Jesús no resucitó, estamos perdidos, hermano, y que seguimos muertos en pecados. Bueno, ahora ya habló de la resurrección conforme a las Escrituras. Los evangelios narran que murió y que resucitó, pero ahora sigue con su apologética, versículos 5 al 8, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Ahora principia a dar evidencias, pero fuertes, sobre testigos oculares, gente que lo vio. Ahora, 500 que se pongan de acuerdo, digamos que lo vimos mucha, pero no, nunca lo hemos visto. Eso no se puede. Primero dice, apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Cefas es el apóstol Pedro. Lucas 24:34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ahí está Lucas 24:34. Le apareció a Simón, a Cefas, a Pedro. Después a los 12, Marcos 16:14. Ahora, la pregunta de algunos es esta, hermano Jorge, ¿por qué dice apareció a los 12 si ya no estaba Judas? Hermano, en la expresión 12 es simplemente la identificación de el grupo, los 12, aunque ya no hay otro. Y más adelante Dios puso a Matías en lugar de Judas. Pero aquí apareció a los 12, al grupo, aunque son 11 nada más en ese momento. Pero esa es la respuesta, que aunque sean 10, aunque fueran 8, los 12, porque así se conoció al grupo que el Señor formó. Entonces apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, dice la palabra. Hermano, fue un número enorme. Es que eso ya no se puede tapar, ya no se puede disimular. Dos, tres que hablaron, esos están soñando, hombre. A más de 500 personas. Esta es una demostración muy clara, hermano. Ahora, recuerde, cuando Pablo escribió esta carta, hermano, la escribió en el año 56 después de Cristo. Esto quiere decir que eh, pasaron como 22 años desde la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús. Pasaron 22 años. Y Pablo, ahora que está hablando de ello, dice, no dice, hay muchos se murieron, pero están muertos. Entonces eso fue un invento, aunque hay evidencia, ¿verdad? Hubo personas. Pero lo que dice Pablo es aquí, es que muchos aún viven, dice el apóstol Pablo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales 22 años después, muchos viven aún y otros ya duermen. Muchos viven aún. ¿Qué está diciendo? Vayan, búsquenlos, pregúntenles si todavía hay gente viva que vio a Jesús resucitado. Eso no se puede tapar, no se puede ocultar, hermano. Y el gran evento entonces que Jesús resucitó es algo tremendo, el gran valor apologético, lo que está presentando Pablo aquí. Nosotros creemos, hermano, que en esos 40 días
de la resurrección del Señor Jesús hasta el día que Él partió, 40 días estuvo, ahí se estuvo manifestando a estos más de 500 hermanos, mostrando que Él había resucitado para que no quedara ninguna duda entre los seguidores del Señor. Ellos iban a seguir compartiendo a Jesucristo más adelante. Muy bien, hasta su partida. En Hechos capítulo 1, ¿se acuerda? Usted y yo notamos cuando el Señor está con sus discípulos y Él asciende al cielo, una nube, la Shekinah, lo envuelve y se lo lleva para estar en la gloria. Hasta ese momento, 40 días, Jesús se manifestó como el resucitado. Sí, ha resucitado Jesucristo. Muchos están vivos todavía, búsquenlo, dice, pero dice, otros duermen. Qué claridad de narración la que tiene aquí, hermano. Ya murieron, duermen. Ahora, voy a utilizar un poquito esto, aunque ya lo he dicho en alguna ocasión, pero sigo aclarando cómo el apóstol Pablo, al hablar de la muerte de los cristianos, de la muerte de los verdaderos seguidores de Jesucristo, utiliza esta palabra tierna, duermen, duermen. Cuando uno muere en Cristo, duerme, dice. Pero esto no quiere decir que los cristianos al morirse entran a un sueño eterno, están roncando en este momento y hasta que Cristo venga por su iglesia, los va a despertar a todos. Hermano, eso es una mala interpretación. No están roncando, no están durmiendo. Es un término dulce para mencionar la muerte de un cristiano. Los cristianos duermen. No se murió sin esperanza, ya lo vamos a estudiar, sino que duermen. Así es que muchos ya duermen también. Ahora, versículo 7. Ya vio la evidencia. Es que es abrumadora la evidencia, pero todavía hay una más fuerte. Hay otra cosa. Versículo 7. Después apareció a Jacobo. Esto es bien interesante. Después a todos los apóstoles apareció a Jacobo. Miremos qué se menciona de Jacobo. Hermano, hay muchos Jacobos. ¿Qué Jacobo es, hermano? Y qué Jacobo creemos nosotros, pero con garantía de que a ese Jacobo se le presentó el Señor. Hermano, es muy seguro que este Jacobo que menciona el apóstol Pablo, sea un hermano del Señor Jesús. Jacobo o Santiago. Santiago es algo así el nombre, ¿verdad? Santiago, o sea, Santiago es Jacobo. Pero ¿quién? El hermano en la carne del Señor Jesús. A él se le manifestó, a Jacobo o Santiago. Pero ¿por qué decimos que a él? Porque él tenía que presentarse a sus hermanos. Voy a regresar un momentito a recordarles algo que tenemos que saber. Jesús tuvo más hermanos en la carne, el Señor Jesús. Usted sabe, y para alguno que principie a argumentar sin leer Biblia, el Señor Jesús nació de la bendita Virgen María por intervención del Espíritu Santo. No hubo intervención de hombre, de varón. María, siendo virgen, fue embarazada por el Espíritu Santo y nació el Señor Jesús. Quiere decir que Jesús es Dios y hombre. Dios por el Espíritu Santo que le hizo sombra a María y hombre porque María le dio la humanidad. Magnífico. Hasta ahí. Pero María tenía a su esposo. Y la Biblia habla bien claro de que José, mientras ella estuvo embarazada por obra del Espíritu Santo, él respetó a su esposa, pero después ya convivieron como esposos, era natural, y tuvieron un montón de hijos. María y José tuvieron hijos. Ahora voy a leerle Marcos 6, versículo 3 y 4. Oiga lo que dice Marcos 6. La gente se burlaba y dice, ¿no es este el carpintero? Hablando de Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo, ese Jacobo es Santiago, de José, de Judas y de Simón. Fíjese que se menciona nombres de hermanos en la carne, hermanos solo de madre, ¿verdad? Porque Jesús no es hijo de José,
Hermano, pero dice, no sé de todos sus hermanos, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Qué le parece? Quiere decir que Jesús tuvo más hermanos. ¿Y a quién se le apareció? A Jacobo, a Santiago, menciona el apóstol Pablo. Así es que el pensar en que Jesús tuvo más hermanos, esto no denigra en lo absoluto a la Virgen María, porque tuvo su esposo y ella tuvo sus hijos, ¿verdad? Pero Juan 7 nos narra que los hermanos de Jesús no creían en él como el Mesías. Lea Juan 7:5. ¿Y cuándo creyeron los hermanos de Jesús? ¿Cuándo creyeron? Cuando Jesús resucitó y se les apareció. Aquí dice, apareció a Jacobo. ¿Quién? El hermano en la carne de Jesús. Y este Jacobo es el mismo Santiago. Aquí, adelantito de Corintios, Hebreos, Santiago. Es una cartita pequeña, es escrita por Jacobo, el hermano en la carne de Jesús, que después de ver a Jesús resucitado dijo, Él es el Mesías, yo no creía en mi hermano como el Mesías. Y después este Santiago se volvió gran líder de la iglesia primitiva en Israel, ¿verdad? En Jerusalén. Así es que, y después Santiago escribió su carta como siervo del Señor. Él fue un gran líder de la iglesia primitiva. Bueno, así es que se apareció a Jacob. Miren, otra evidencia. Qué increíble que su familia, hermanos, no creía en él como el Mesías. En una ocasión le dijeron, mira, si querés darte a conocer, ahora que está la fiesta de la Pascua, ¿por qué no vas a Jerusalén, hombre? Y él dijo, ya todo tiene su tiempo. Después llegó Jesús a Jerusalén, porque no creían sus hermanos en él como el Mesías. Bueno, ya otra evidencia más grande todavía. Pero ahora viene lo profundo, versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, al último de todos como la gran evidencia, hermano. Hermano, yo estoy hablando de eso porque yo lo vi, porque yo estuve con él como un abortivo. Hermano, cuando sucede un aborto en la madre, es que la criatura o lo que se está formando sale antes del tiempo. Es prematuro. Hay niños que se logran prematuros y hay otras cosas que se pierden. Dice, Pablo dice, yo, así soy yo. A mí me apareció el Señor como algo fuera de tiempo. ¿Recuerdan Hechos capítulo 9? Saulo era enemigo del cristianismo, él era fariseo, hermano, y tuvo la dicha de ver a Jesús en Hechos 9, cuando iba persiguiendo a buscar a los hermanos en Damasco, y Jesús habló con él. Jesús le enseñó directamente la palabra. La enseñanza fue dada por Jesús resucitado. Se le enseñó. Y leímos en el capítulo 9 que ya se estudió cómo Pablo hace una defensa de su apostolado. Él dice, yo sí soy apóstol. Yo cumplí los requisitos de apóstol. He visto personalmente al Señor. No me diga que en sueño lo vio usted. Personalmente, Señor, fui enseñado directamente por el Señor. Hermano, yo no he visto al Señor Jesús. Y si lo he visto imágenes que mi mente se formó, de acuerdo a las figuras que miro. Jesús a mí no me enseñó personalmente, el Espíritu Santo a través de la palabra me ha enseñado la palabra. Pero Pablo dice, yo estuve con Jesús, Jesús me enseñó a mí, yo sí soy apóstol. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, yo soy apóstol. Ahora, miremos este comentario, se me ocurre, cómo el Señor con los apóstoles los llamó y ellos les siguieron. Ahora, cuando habla con Pablo, tuvo que ser reprendido el apóstol Pablo y después presionado siguió al Señor Jesús. Ahora, ¿qué dice Pablo aquí? Yo soy apóstol, pero oiga el versículo 9 al 11, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano.
para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ala, todo lo que menciona aquí el apóstol Pablo. Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Yo no soy digno de llamarme apóstol. ¿Por qué razón? Porque fue enemigo de Jesús, fue enemigo de la iglesia. Él hizo tanto daño a los cristianos. No soy digno de ser llamado apóstol. Pablo consideraba, hermano, que no merecía el título, pero conoció a Jesús fuera de tiempo, dice, y él cumplió con el requisito de ser apóstol. Mire, él no se consideraba digno. Qué diferencia hoy con los apóstoles actuales, ¿verdad? Que ellos sí son dignos de ser apóstoles. Bueno, ese es el problema de ellos. Pablo decía, yo soy indigno, alguien fuera de tiempo. Ahora, poco tiempo, poquitos años después de que el Señor ascendió, pero yo no soy digno porque perseguía a la iglesia del Señor. Bueno, en Hechos 8:1, ¿se acuerdan cuando hubo la muerte de un gran siervo de Dios, Esteban? A Pablo le tenía las chumpas, las chamarras a toda la gente para que apedrearan al siervo de Dios y él estaba contento con eso. Cuando echamos a Hechos 9:1, dice, Pablo respirando, vivía con el sueño de ir a traer a los cristianos y aún matar a los cristianos. Hechos 9:1. Pablo dice, con vergüenza me da pensar de todo lo que pasó, lo que hice. Bueno, pero aquí estoy, el Señor me llamó. Pero el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Aun que él fue el último de los apóstoles, hermano, fue el que más ministró, el que más ministerio desarrolló, el que más territorio alcanzó con el evangelio. Fantástico, Pablo. Pero aquí dice, y mucho cuidado, antes he trabajado más que ellos. ¿Por qué lo dice? Para lucirse. No, yo trabajo más que ustedes. Yo trabajé más que Pedro. Yo trabajé más que todos. No, no, no. No, no vayamos a entender que Pablo se está luciendo, que Pablo está diciendo, yo soy el mejor apóstol, aunque fue el último, yo hice más que todos. No, él está poniendo el extremo de que siendo un perverso, de que siendo un enemigo del Señor, de ahí lo sacó el Señor. Y el Señor en su misericordia lo puso a hacer un ministerio gigante. Entonces dice, es increíble, hablando de el Jesús resucitado, está exaltando al Señor que a él le dio un gran ministerio. Gloria a Dios por ello. Estamos hablando de la resurrección y ya mencionó Pablo la evidencia. Ya después de tener una evidencia, ahora vamos a hablar con mucha autoridad sobre todo lo que significa la resurrección. El verso 11 terminamos. Porque o sea yo, o sean ellos, es que eso no importa, hombre. Hay que trabajar. Hermano, ¿qué está haciendo usted por la obra? ¿A cuántos ha evangelizado? ¿A cuántos trae usted los desayunos a la iglesia? ¿A cuántos invita usted para que vengan a nuestras actividades, a nuestra iglesia para escuchar la palabra? ¿A cuántos? Hermano, no importa quién sea, sea yo, sea el pastor, sean otros. Así predicamos y así habéis creído. Hermano, nosotros tenemos que presentar el mensaje de salvación. Nosotros tenemos que presentar la salvación. Y aquí donde Pablo mencionaba anteriormente, si no creísteis en vano. Esa expresión, si no creísteis en vano, tenemos que entenderla en que, hermano, si Cristo no resucitó, ¿para qué estamos creyendo en Cristo si está muerto, hombre? No, no vale la pena. Eso significa, pero no, hermano, Cristo resucitó. Gracias a Dios, así habéis creído. Los corintios, también nosotros, hermano, tenemos que compartir la resurrección de Cristo. Preguntas. ¿Quién es Cefas? Muy bien. ¿Qué otro nombre tiene Jacobo, el hermano de Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la resurrección es una realidad.
Qué triste sería estar haciendo programas, predicando la palabra, motivando a la gente a que fuéramos a Jerusalén para ir a ver la tumba donde están los restos de Jesús. No, Señor, no sé dónde está esa tumba. Hay 2 tumbas, pero Jesús fue metido a una tumba porque murió. Pero qué lindo que la tumba que proclamamos con la Biblia es una tumba vacía porque Cristo resucitó. Lo mismo que tenemos nosotros como garantía cuando dejemos este mundo físico. Ayúdanos a vivir en lo que hemos enfatizado: perseverancia. Señor, yo quiero perseverar, yo quiero mantenerme en santidad, yo quiero vivir sirviéndote, Padre, por favor, que no hayan obstáculos, impedimentos. El diablo va a poner un montón de obstáculos para que yo no te sirva. No permitas que yo fracase, que sigamos todos adelante compartiendo y predicando la palabra. Gracias, Señor. Oramos y lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.